Amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Alfonso Hamburger y ya estamos en esta conversación sobre la música colombiana, sobre la música sabanera, sobre la música sinuana y más exactamente sobre nuestro porro, lo más elevado de nuestra cultura popular, el porro. Y tenemos como invitado especial un hombre grande, un hombre que ha dedicado toda su vida a investigar y a vivir la música de banda y especialmente el porro. Nació en San Pelayo, ha sido 5 veces presidente del Festival Nacional del Porro, ha dictado más de 100 conferencias a nivel nacional e internacional sobre el porro. William Fortis Díaz, toda una eminencia en materia de porro. William, bienvenido a esta conversación. Gracias, Alfonso. Buenos días a ti, a los televidentes. Muchísimas gracias por esta invitación y una vez más gracias por el reconocimiento. Bueno, veo que tú tienes una extensa hoja de vida, pero empecemos por el porro. ¿Cómo describe usted el porro? Me repite la pregunta, así que ¿Cómo describe usted el porro? tenemos algunas dificultades de sonido. Sí, no es claro el sonido. Para mí el porro, sí, bueno, ya, listo. Para mí el porro es la historia del Sinú y de las sabanas, es la historia del Caribe. Es un gran tiempo de esta región de Colombia. Yo la entiendo así, porque representa toda esta cultura, a la gente, al hombre, a la mujer. En muchos aspectos, el porro tiene elementos totales, integrales de esta cultura. Con el porro recordamos a los hombres, a las mujeres más importantes, los libros, las músicas, las historias, en fin. William, ¿en qué momento se encuentra usted con la palabra porro? Lo más antiguo que usted recuerda del porro. Cuando nací en San Pelayo, de niño, que escuchaba las bandas musicales de viento cuando se iban de San Pelayo a tocar o cuando llegaban de los toques de 10, 15 días, 20 días. Entonces era obligatorio. Cuando niño ya vi las bandas musicales en la iglesia, en las instituciones educativas en donde estudié, las escuelas, las procesiones, los fandangos. Entonces, para mí, el porro es... mi encuentro con el porro es de niño, ¿no? Luego ya vienen las grabaciones y esto fue como que un empujón en ese encuentro. Bueno, viendo su físico, usted no es un típico sinuano, usted tiene cara de extranjero. ¿De dónde le viene a usted eso del porro y de dónde vienen los Fortich? Los Fortich en Colombia, en el Caribe, son cartageneros. Los primeros llegaron a Cartagena. Son catalanes. Y en la calle de la Moneda en Cartagena está la cuna de ese apellido, de esa familia. Entonces fíjense que uno de esos Fortich llegó a San Pelayo como juez de la República y se encontró con una mujer del Sinú y de allí provengo yo no soy tan extranjero, repito, nací en San Pelayo, soy Caribe y para colmo de bienes soy historiador. Entonces me gusta ese estudio
de el hombre, de la sociedad en el tiempo. Correcto. Usted escribió uno de los libros fundamentales para el porro, con bombos y platillos en 1994. ¿En qué se sustentó el libro? ¿Sí encontró bastante bibliografía para sustentar su tesis? Claro. Primero, mi observación directa en las bandas de música, pero también en mi conversación permanente con Guillermo Valencia Salgado, el compadre Goyo, con Víctor Mausa Galván, otros, Jorge Valencia Molina, los programadores de radio, en los estudios que hice con el maestro Abadía Morales, Guillermo Abadía Morales, que es un libro fundamental en la historia de la cultura colombiana, es un antropólogo muy reconocido en Colombia, con quien aprendí, pero al mismo tiempo tuve que controvertir algunas ideas, y todo esto me sirvió para avanzar en el estudio. Maestro, ¿usted baila el porro, lo silba, lo compone o solamente lo escribe y lo investiga? De niño, en San Pelayo, hice parte de estudios de grupos musicales, entre otros con Edilberto Guerra, quien es hoy el director de la Orquesta Dinamita en Monterrey, México. También con Julio Ayazo, con Vladimiro Angulo, en la Normal de Montería, entre otros, con el profesor Gustavo Sio Huelvas, con un gran profesor Pinedo, amigo muy querido, con un amigo Contreras que también hacía parte de ese grupo, pero me encantó sobremanera la parte de percusión. Yo tengo el oído para la percusión, por eso la música afrocolombiana me gusta mucho, afroamericana me gusta mucho, esos temas, por ejemplo, la salsa me encanta, pero fíjense que es ese oído hacia esa parte de la percusión. Me gusta bailar muchísimo. No he bailado fandango, yo no bailo fandango, pero ya en la época en que yo entro al fandango, me doy cuenta que hay un proceso de deterioro de esa expresión importante de la cultura nuestra. De pronto lo miraban con cierto desprecio, pero curiosamente ya en los años 70, cuando estamos en el Festival del Porro, nos toca hacer una especie de revisión crítica de la historia de eso. Y de esa revisión crítica nace un libro que para mí es una obra fundamental. Para mí nace un libro que se llama María Varilla entre el mito y la historia. María Varilla entre el mito y la historia, ¿qué es? Es un acercamiento histórico, es decir, quise buscar la verdad histórica de María Varilla y la encontré, pero sigo creyendo que el Caribe, Colombia, también la ha convertido en un mito. En el Sinú y las sabanas, María Varilla es un mito indudablemente. Por eso el libro se llama María Varilla entre el mito y la historia. Bueno, el maestro Fal Borda también trató ese tema. Inclusive reconstruyeron la imagen de María Varilla con un pintor. ¿Hay alguna diferencia en lo que aporta Fal Borda con lo que aporta usted en cuanto a María Varilla? Si usted revisa, lea a Orlando Fal Borda. Orlando, bueno, primero hay que aclarar, ¿no? Orlando era sociólogo. Era de la misma escuela de Eduardo Galeano. El sociólogo tiende a buscar de pronto o a interesarse de pronto por otros temas. El historiador se pregunta por lo que sucedió realmente. Orlando, cuando llega al Sinú, cuando llega a Montería, llega en un momento en que
las luchas campesinas están al orden del día en el Caribe, particularmente la ANUC, Línea Cincelejo, igualmente en Montería, el movimiento campesino, las llamadas recuperaciones de tierra. Entonces, él miró el tema de María Varilla como una especie de símbolo para movilizar, un símbolo, un elemento ideológico para movilizar a los campesinos en sus luchas por la tierra. Él estaba, digamos, en otro cuento. Orlando, a través de una metodología que ellos descubren, que es el de la metodología de la investigación acción participativa, pues él creía que al conocimiento se podía asistir también, o se podía encontrar así como pueblo, como generalidad. Cuando yo me acerco a María Varilla, me estoy preguntando, bueno, ¿realmente existió María Varilla? Orlando dice que María Varilla fue una luchadora popular, una revolucionaria, una líder de las luchas, etcétera. Y la pone al lado de unas mujeres que eran Juana Julia Guzmán, etcétera. Pero de manera contradictoria, y ahí en donde yo empiezo a mirar las diferencias y las contradicciones, repito, de Orlando, es que la ubica al lado de unas, comillas, grandes putas en la ciudad de Montería, en el Sinú. Pues él menciona los nombres despectivos de unas mujeres de la vida alegre, como se decía en aquella época. Pues fíjese que Orlando se contradice entre esa luchadora popular y esas mujeres de los lupanares, etcétera. Eso de mostrarla al lado de unas prostitutas es realmente despectivo. No se compadece con la condición de ella, pero lógico, de ella, pero lógico es que Orlando Fal no entendió a qué tiempo pertenecía María Varilla. El gran descubrimiento que yo hago es que María Varilla no pertenece a los fandangos propios de las épocas en que las corralejas están en su apogeo a mediados de los años 30, en Cincelejo, en las Sabanas y en el Sinú. María Varilla no es de esa época. María Varilla muere en 1940, nace en 1887, en 1900 tiene 13 años. En 1902, cuando nace la banda Ribana de San Pelayo, ella tiene 15 años. María Varilla pertenece a la primera generación de mujeres que bailó fandangos con bandas musicales de viento. Porque fíjese, las bandas musicales de viento no eran grupos musicales para la plaza pública. Las bandas musicales de viento en 1900 o en 1890 eran agrupaciones que interpretaban música europea para bailes de sala y para bailes de sala en Montería. Alrededor de la Plaza Grande, de la Plaza de Bolívar, hoy, en donde está la catedral, vivían ricos de Montería, que eran quienes organizaban esos bailes de sala con bandas musicales de viento. En Montería hubo bandas musicales de viento ya en 1845, pero allí lo que se bailaba eran valses, danzas, contradanzas, pasodobles. Eso era lo que había en la ciudad de Montería en ese momento. Eso en Montería. ¿Qué había entonces en la plaza pública? En la plaza pública y en las calles de Montería, lo que había era los famosos fandangos cantados, las piquerías de barrios, que las hubo en muchas ciudades en muchos pueblos del Caribe, en Montería, en San Pelayo, en Lorica, en Cincelejo, en Cereté, en muchas partes había esos bailes de sala. En Montería hubo grandes bailadoras de fandango, es decir, cuando yo hablo de bailadoras de fandango, estoy hablando de bullerengues,
en Sincelejo me pueden estar hablando, entendiendo los famosos bailes de lengua. Entonces, acá los barrios se enfrentaban como imitando las guerras civiles de fines de siglo y principios del siglo XX, como la Guerra de los 1000 días. Un barrio negro con un barrio de ricos. En Montería era entre Chuchurubí, que era el barrio de los pobres, de los indios, de los negros, y La Ceiba, que era el hoy centro histórico de la ciudad de Montería. Igual, en Montería, Cascajal y Remolino. En San Pelayo, por ejemplo, eran dos barrios igualmente que representaban a negros, que eran los del barrio San Antero. Allí estaban Ana Teodora Padilla, la cantadora Pabla Hernández Correa, y en el barrio Chuyurubí, en el caso de San Pelayo, encontramos a Damián Lagares, que vivía en el centro de San Pelayo, en donde vivían los blancos, en fin. Entonces, ese fenómeno lo tenía Montería en 1900, pero se produce una transformación. De esa transformación nacen las bandas que interpretan el porro en la plaza pública. Y la gran transformación, el gran hecho es de las jóvenes bailando en la plaza pública con esas bandas musicales de viento. Esas bandas que antes tocaban para bailes de sala, ahora están tocando con los negros. Es una transformación muy profunda que se produce en el Sinú y en las Sabanas. En las Sabanas, en Sincelejo, pudimos con el doctor Gilberto Martínez, un historiador y arquitecto muy importante de la ciudad de Sincelejo, encontrar documentos que en Sincelejo nos hablan de fandangos en los que se bailaban valses. Imagínese usted. Entonces, ese es un momento de la transformación esa de aquella fiesta del fandango de plaza pública de negros y de blancos hacia una fiesta en la que el fandango es con la banda de músicos y en donde las mujeres de la sociedad de Montería y de Sincelejo podían entrar allí, porque antes eso no se podía hacer. Se produce un deslumbramiento de las sociedades sinuano-sabaneras, y este deslumbramiento fue ver instrumentos musicales de los metales en la plaza pública. Esa es una transformación muy importante. Y luego, con la llegada de las corralejas, se produjo una especie de divulgación grandísima y fue un espectáculo fabuloso. La corraleja indudablemente tuvo un periodo muy importante de reconocimiento social, era participativo. Las plazas para hacer los palcos era una convocatoria que se hacía a las comunidades para que los señores construyeran por familias los palcos, pero esto se vino a menos, se mercantilizaron las corralejas y eso produjo una transformación en el fandango, en la gente que iba al fandango, las mujeres que iban al fandango, en fin, eso es una transformación muy importante que he podido, y eso está contenido en ese libro que es María Varilla, entre el mito y la historia. Bueno, estamos dialogando con William Fortis Díaz desde Carrillo, allá donde mataron el toro Balay, donde él está concentrado en este momento. Tenemos un poquito de dificultades con el sonido. Bueno, eso, María Varilla fue contemporánea con Pola Bertel, Hipólita Monterrosa Bertel y también con Magdalena Ruiz. Ahí hay un dato que me dicen que para la celebración de la Constitución de 1886 viene una banda de Cartagena y ahí es donde baila por primera vez en público Pola Bertel. No sé, eso quiere decir que son como contemporáneas. Bueno, William, ¿cuál es el dato más remoto del nacimiento del porro que usted tiene? Porque me hablan de 4 nodos del porro: Santa Marta, Cartagena, San Pelayo y Corozal. No sé si usted está de acuerdo con esos datos. El porro es creado por los gaiteros, no es por las bandas musicales de viento. Los gaiteros,
Entonces, esto quiere decir, como también lo escribí en mi libro Con bombos y platillos, en los gaiteros encuentro la más remota interpretación del porro. En los gaiteros hay una transformación. Recuerde que a los gaiteros llegan tarde las tamboras. Esas tamboras que probablemente llegan, digo yo, a mediados del siglo XIX, dan a los gaiteros y al Caribe y a la costa colombiana ese género musical que hoy nosotros siempre estamos conmemorando. Entonces, decir exactamente en dónde nace, pues habría que decir o preguntar en dónde existieron gaiteros. Y eso nos da la pista, porque el porro tiene unos dos antecedentes, unas dos vertientes que son las que tributan a ese porro que aparece ya en la banda musical de viento. Un antecedente son los gaiteros. El otro antecedente muy importante para el nacimiento del porro es el de los bailes cantados. Es la música, es el bullerengue. Entonces, cuando uno estudia el porro de la banda de música, encuentra uno una estructura de preguntas y respuestas en las que el porro se parece mucho al jazz. Pero lógico, eso es así, porque el jazz como el porro tiene antecedentes en la música afro, en el caso del sur de los Estados Unidos. Con bandas de música nacen formas anteriores al jazz que van desarrollándose hasta encontrar eso que hoy llamamos jazz. Lo mismo ocurrió en el caso pues de San Pelayo, que yo he estudiado con algún detenimiento, es el fenómeno del estilo musical que hoy conocemos con el nombre de porro pelayero. Fíjese que en estas sociedades como la monteriana, la cincelejana, en donde hay ricos, pobres, negros, blancos, mestizos, pero hay una sociedad aristocrática. En esa sociedad aristocrática no se podía encontrar, digamos, agrupaciones interpretando porros. El porro no se interpreta. Fíjese que yo hablo con el maestro Francisco Sumaqué Nova, el papá de Pachito Sumaqué, de Pacho Sumaqué, y hablando con él me decía que en la orquesta de ellos antes de que naciera la Sonora Cordobesa, ellos no podían interpretar en los clubes de montería porros, sino de medianoche en adelante. En los bailes de sala, los porros podían tocarlos de medianoche en adelante. ¿Qué hacen los músicos? Los artistas, ¿qué hacen? Hacen una mezcla y elaboran un producto que tiene de danzón, de danza, de contradanza, para entrar a bailar. Es como quien dice una especie de trampa para ese oído un poco aristocrático. Pero acto seguido se inicia el contrapunteo instrumental que es propio de los negros. Y acto seguido, que es la bozá, encuentra usted el baile de los gaiteros. El baile de los gaiteros está interpretado en esa parte que es la parte de la bozá. Son los tres elementos fundamentales. En el porro no puede faltar la bozá, pero la mayoría de los porros nuestros tienen los llamados porros paliteados o porros pelayeros o porros sinuanos. Tienen esa introducción inicial, tienen el contrapunteo instrumental y tienen la bozá. Ese es un género musical
caracterizado que nace indudablemente en el Sinú y que le dio la fama a María Varilla. Yo creo que si nosotros no hubiese, si en San Pelayo no hubiese Alejandro Ramírez, que es el compositor más importante que tenemos de porros pelayeros, no hubiesen creado una obra como esa y con ese nombre que la gente le dio, porque yo creo que ni siquiera fue el mismo compositor, sino que la gente llamó a ese porro María Varilla y salvó a María Varilla y a la danza del fandango del anonimato. Esto me pareció también supremamente importante. Pues fíjense que el porro tiene una historia muy rica. Es la historia de nuestros pueblos, pueblos de indios, pueblos de blancos, pueblos de negros, pueblos de mestizos, no solamente pueblo de blancos, ni es pueblo de ricos, es pueblo de, el porro con la banda de música tuvo la posibilidad de recoger a toda la sociedad, juntar a toda la sociedad. El baile en el bullerengue y los gaiteros era el baile en la plaza pública, pero era una especie de fiesta excluyente en el sentido en que allí no estaba la aristocracia de la sociedad. El baile de sala era excluyente, pero cuando nace el fandango en Sincelejo, en Montería, en Cartagena, pero sobre todo acá en el Sinú y las Sabanas, el fandango tuvo la posibilidad de recoger a todo eso. Al fandango iban no las prostitutas, como dice Falborda, no. Al fandango iban las muchachas y los muchachos. Era baile de jóvenes, era baile de jóvenes. Era una nueva generación bailando algo nuevo. Hay una bella expresión que trae Jorge Valencia Molina, el hermano medio del compadre Goyo, que decía él que María Varilla, pero cuando él dice María Varilla, se está refiriendo a una danza nueva, se está refiriendo a un porro nuevo, a una música nueva. Pero representaba para la sociedad nuestra algo así como una Marilyn Monroe de aquella época en los años 20. Imagínese usted lo que significaba eso para la cultura sinuana. Hace un siglo. Los primeros bailes son los que esta mujer, los primeros bailes en los que esta mujer bailó, se presentó, fueron un escándalo, y hay quien recoge, de pronto soy yo que escribo eso en mi libro, por todos los caminos se regó la noticia, por el río, por las ciénagas, porque esto era un mar de agua, que había mucha agua, y caminos, desde luego. La noticia de ese acontecimiento fabuloso que nace en el Sinú, que nace en las Sabanas, que nace en San Pelayo, en Montería, en Sincelejo, en Corozal, en Magangué, en Monpós. Se encuentra allí toda una historia rica y multicultural, indudablemente. Bueno, estamos dialogando con William Fortis, ya hemos completado ya la primera media hora. El maestro Adolfo Pacheco Anillo, a quien entrevisté hace 3 días antes que entrara en enfermedad, me decía que la palabra sabana podía ser un error, pero sirvió como de cohesión social de todo un territorio del viejo Bolívar Grande, pero que ustedes allá en el Sinú no lo admiten mucho, y que podía ser como una manera de defendernos contra los vallenatos que se apropiaron del género del acordeón. ¿Qué fue lo que más influenció en el porro pelayero? Cartagena, Tolú, en fin, me dice Adolfo que la presencia de los sextetos cubanos influyó mucho en el estilo del acordeón para el paseadito y para el pasebol. Cerremos con esa parte, William, porque vamos a volver en un segundo capítulo para hablar de la transhumancia del ganado, que no solamente se da de Corozal hacia La Mojana, sino que se da de San Pelayo hacia Medellín. Alfonso, el porro es un género musical abierto al mundo.
Fíjese que cuando yo estudio las grabaciones que se han hecho de la banda bajera de San Pelayo, una bendita banda que nos salvó del olvido. Sin la banda bajera no hubiera sido posible recoger lo que hizo la banda ribana a partir de 1902, cuando nace a principios del siglo XX en San Pelayo. Fíjese que en Colombia, el primer director de banda que recogemos en Colombia es a fines del siglo XVIII, bandas musicales de viento, todavía en la época llamada de la colonia. En la época de la independencia, en el Ejército Libertador, cada uno de los batallones tenía bandas musicales de viento. Esas bandas y esos músicos que salen de los batallones de la campaña libertadora, cuando termina la guerra de independencia, son los mismos que van a encontrarse una vez más la guerra de los 1000 días. Esas guerras eran guerras en las que participaban las bandas musicales de viento. De manera que esos instrumentos musicales de viento no son gaiteros, no son los guachos, son músicos, son instrumentos europeos que tienen una historia, algunos de ellos milenaria, pero igual, cuando yo reviso las grabaciones de la bajera, lo que encuentro es, no encuentro solamente porros, encuentro pasodobles, encuentro valses, encuentro pasillos. Las bandas musicales de viento a finales del siglo XIX y principios del XX, lo que interpretan es música europea, pero se produce una transformación importante en esas agrupaciones y en esa cultura musical. Entonces, fíjese que tenemos una influencia, no se le haga raro, por ejemplo, que haya en el Sinú y en las Sabanas obras musicales como la del puertorriqueño Ángel Mislán, la danza Sara. Esa danza interpretaban bandas musicales dentro del Caribe. La interpretaban, fue grabada por la banda Ritmos de Sucre de las Llanadas. Entonces, fíjese que hay un importante hecho de la presencia de muchas músicas. Esas músicas de los grandes músicos europeos, muchas de esas músicas. Bueno, hemos perdido aquí la comunicación con William Fortis. Vamos a volver en otra conversación directamente desde Carrillo, en San Pelayo, con este gran investigador. Cortamos por hoy y los invitamos a nuestra próxima emisión. Muchas gracias.